Hay momentos en la vida en los que el corazón llega a un punto de cansancio tan profundo que incluso las palabras de esperanza parecen difíciles de creer. Momentos en los que las lágrimas han sido tan silenciosas y constantes que uno comienza a preguntarse si la alegría realmente volverá algún día. Y tal vez hoy te encuentras justamente en uno de esos momentos donde el alma ha estado cargando más peso del que los demás pueden ver, porque por fuera continúas con tus responsabilidades, sigues hablando con quienes te rodean, sigues intentando mantener la rutina diaria, pero dentro de ti hay partes de tu corazón que han estado luchando en silencio, partes que recuerdan decepciones, pérdidas, oraciones que parecían no tener respuesta y días donde la esperanza parecía cada vez más pequeña. Y es precisamente en medio de ese tipo de temporadas cuando escuchar que algo bueno está por venir puede sentirse casi irreal, como si el corazón quisiera creerlo, pero al mismo tiempo temiera ilusionarse otra vez. Pero hoy quiero que escuches estas palabras con calma y con el corazón abierto, porque hay algo que Dios quiere recordarte en este momento de tu vida, algo que tal vez tu mente olvidó por causa del dolor, pero que tu espíritu necesita volver a escuchar con claridad. Tu sufrimiento no pasó desapercibido para el cielo, ninguna lágrima cayó sin que Dios la viera, ningún suspiro fue ignorado, ninguna noche de pensamientos silenciosos ocurrió sin que Él estuviera presente, porque muchas veces imaginamos que Dios solo aparece en los momentos de victoria, en los días donde todo parece ir bien, o cuando las oraciones reciben respuestas inmediatas. Pero la verdad más profunda es que Dios también está muy cerca cuando el corazón está cansado, cuando la fe se mezcla con la incertidumbre y cuando el alma necesita consuelo más que nunca. Tal vez hubo días en los que pensaste que estabas caminando solo, momentos donde el silencio parecía demasiado largo y donde las preguntas eran más grandes que las respuestas, pero incluso en esos instantes Dios estaba observando cada parte de tu proceso, viendo tu esfuerzo por mantenerte en pie, viendo tu lucha interna por no rendirte, viendo los momentos donde trataste de ser fuerte incluso cuando por dentro sentías que ya no tenías fuerzas. Y aunque tal vez ahora mismo tu historia aún tiene partes que están sanando, Dios quiere sembrar algo diferente dentro de ti en este instante: esperanza. Porque las temporadas de dolor no son el final de la historia de nadie que camina con Dios, son capítulos, procesos que forman algo dentro del corazón, etapas donde aprendemos cosas que nunca habríamos descubierto de otra manera, momentos donde la fe se vuelve más profunda, donde la sensibilidad del alma se transforma y donde se desarrolla una fortaleza interior que antes parecía imposible. Pero esos procesos nunca son el destino final, siempre son preparación para algo nuevo que todavía no ha comenzado. Dios quiere que escuches esto con mucha claridad en tu interior. Lo que viene también forma parte de tu historia, y no todo lo que está delante de ti será tristeza. No todos los días estarán marcados por el cansancio emocional, y no todas las temporadas estarán llenas de lágrimas, porque hay momentos que todavía no han llegado. Momentos donde la paz volverá a tu corazón de una manera que hoy tal vez no puedes imaginar completamente. Momentos donde descubrirás que el peso que llevabas comenzó a desaparecer poco a poco y donde la esperanza empezará a florecer nuevamente dentro de ti. Muchas veces la restauración comienza de forma silenciosa, casi imperceptible, como si el alma empezara a respirar otra vez sin darse cuenta, porque un día descubres que ese recuerdo que antes dolía tanto ya no tiene la misma fuerza. Otro día notas que tu mente ya no vuelve constantemente a los mismos pensamientos dolorosos, y poco a poco empiezas a sentir momentos de calma donde antes solo había preocupación, señales pequeñas pero poderosas de que algo dentro de ti está cambiando. Eso es parte del proceso de sanación que Dios guía en el corazón humano, un proceso que no siempre ocurre de un día para otro, pero que con el tiempo transforma profundamente el interior de una persona, porque la restauración de Dios no consiste simplemente en borrar el pasado, sino en transformar lo que ocurrió en una fuente de crecimiento, en convertir las heridas en sabiduría, en devolver la esperanza donde antes había cansancio y en devolver la paz donde antes había tormenta.
Tal vez ahora mismo todavía estás en medio del camino y hay días donde la nostalgia aparece sin avisar o donde el corazón necesita un poco más de tiempo para sanar completamente, y está bien que el proceso tenga su propio ritmo, porque Dios no exige que el alma se recupere en un solo día, pero sí quiere recordarte algo que puede cambiar la forma en que miras tu futuro. La tristeza no será permanente en tu historia. Hay días que aún no han llegado, días donde sentirás que el corazón se vuelve más ligero, días donde volverás a sonreír sin darte cuenta, días donde mirarás hacia atrás y comprenderás que incluso los momentos más difíciles estaban formando algo dentro de ti que hoy te hace más fuerte, más consciente de la presencia de Dios y más capaz de reconocer lo verdaderamente importante en la vida. Porque Dios no escribe historias que terminan en oscuridad. Él escribe procesos que atraviesan la oscuridad para llegar a la restauración, procesos donde después de las lágrimas comienzan nuevas etapas, donde después del silencio llega una voz de esperanza y donde después del cansancio emocional aparece una paz que el corazón no conocía antes. Y tal vez hoy mismo está comenzando algo nuevo dentro de ti, aunque todavía no sea completamente visible, porque muchas veces el cambio empieza primero en el interior antes de reflejarse en el exterior. Comienza cuando el corazón decide confiar otra vez, cuando la fe vuelve a levantarse poco a poco y cuando la persona entiende que su historia aún tiene capítulos por escribir. Por eso hoy Dios quiere decirte algo muy sencillo pero profundamente poderoso. Ya no llores más por lo que quedó atrás, porque lo que viene delante de ti tiene el poder de devolverte la alegría que pensaste que habías perdido. Lo que viene tiene el poder de sanar partes de tu corazón que parecían demasiado heridas, y lo que viene te recordará que tu historia no terminó en el momento del dolor. Si estas palabras están tocando tu corazón en este momento, quiero invitarte a hacer algo muy sencillo pero lleno de significado, porque a veces expresar nuestra fe con un pequeño acto puede recordarle a nuestra propia alma que no estamos solos en el proceso. Suscríbete a este canal para seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu espíritu. Deja un me gusta para que este mensaje llegue también a otras personas que hoy necesitan esperanza. Y escribe en los comentarios una frase corta pero poderosa que declare tu fe en medio del proceso. Escribe: Dios está restaurando mi corazón y lo mejor aún está por venir. Cada vez que declaras tu fe, incluso con palabras simples, le recuerdas a tu propio corazón que la historia todavía no ha terminado, que Dios sigue escribiendo nuevos capítulos en tu vida y que después de la tormenta siempre llega el momento donde el cielo vuelve a abrirse, la esperanza vuelve a brillar y el corazón vuelve a sonreír. Y mientras permaneces escuchando estas palabras, tal vez en silencio, tal vez con una mezcla de reflexión y emoción en tu interior, hay algo más que tu corazón necesita comprender con una claridad nueva. Porque muchas veces cuando una persona atraviesa procesos intensos de dolor, decepción o cansancio emocional, comienza a mirar su historia únicamente desde el punto de vista de las heridas que ha vivido, como si esas experiencias fueran las únicas páginas que definieran todo lo que vendrá después, pero la realidad espiritual es mucho más amplia, más profunda y más esperanzadora de lo que el corazón cansado puede percibir en ciertos momentos. Porque Dios no observa tu historia únicamente desde el capítulo del dolor. Él la contempla completa, desde el comienzo hasta los momentos que todavía no han ocurrido, desde las lágrimas que ya derramaste hasta las sonrisas que aún no has experimentado, desde los momentos donde sentiste que ya no podías continuar hasta los instantes futuros, donde descubrirás que dentro de ti existía una fortaleza que nunca imaginaste poseer. Y esa perspectiva divina es precisamente la que hoy quiere tocar tu corazón para recordarte que tu proceso no es un camino perdido, sino una transformación que está formando algo extraordinario dentro de tu vida. Tal vez hubo momentos en los que sentiste que las circunstancias que enfrentabas eran demasiado grandes para ti, momentos en los que parecía que cada día traía una nueva preocupación, una nueva incertidumbre o un nuevo recuerdo que volvía a tocar una herida que todavía estaba sensible, y en medio de ese tipo de temporadas el corazón humano tiende a cansarse profundamente, porque no siempre es el dolor visible lo que más pesa, sino el desgaste silencioso de seguir adelante
adelante cuando las emociones parecen agotadas. Sin embargo, incluso en esos periodos donde la esperanza parecía débil o distante, Dios estaba desarrollando algo dentro de tu espíritu que no siempre se percibe de inmediato. Estaba cultivando una sensibilidad nueva para reconocer su presencia. Estaba fortaleciendo tu interior de maneras que solo se comprenden con el paso del tiempo. Y estaba preparando tu vida para una etapa donde mirarás hacia atrás y descubrirás que lo que parecía una temporada interminable en realidad fue el proceso que dio forma a una versión más fuerte, más sabia y más consciente de ti mismo. Porque la restauración divina no ocurre simplemente como un cambio superficial en las circunstancias externas, sino como una renovación profunda del corazón humano, una transformación que comienza en lo más íntimo del alma, y que poco a poco se extiende hacia cada área de la vida, devolviendo la esperanza, restaurando la confianza y reconstruyendo la paz que en algún momento parecía haberse perdido entre las preocupaciones, los recuerdos dolorosos y las preguntas que aún no tenían respuesta. Y es precisamente en este punto del camino donde muchas personas comienzan a experimentar algo que al principio puede resultar sorprendente, porque empiezan a notar que aquello que antes dominaba completamente sus pensamientos ya no tiene el mismo poder, empiezan a sentir que el peso emocional que cargaban cada día comienza a disminuir lentamente. Y aunque al principio estos cambios parecen pequeños, con el tiempo se convierten en señales claras de que la sanación ya está avanzando dentro del corazón. Porque cuando Dios comienza a restaurar una vida, lo hace con una profundidad que va más allá de lo que la mente humana puede anticipar. Él no solo calma el dolor momentáneamente, sino que transforma la manera en que el corazón interpreta la historia que ha vivido, convirtiendo las experiencias difíciles en fuentes de crecimiento, las lágrimas en semillas de sabiduría y los momentos de debilidad en testimonios de fortaleza espiritual. Tal vez ahora mismo todavía no puedes ver completamente todo lo que Dios está preparando delante de ti, y eso es algo que ocurre con mucha frecuencia cuando el proceso aún está desarrollándose, porque el ser humano suele mirar únicamente el presente inmediato, mientras que Dios trabaja con una visión mucho más amplia que abarca el futuro completo de una persona. Un futuro donde existen oportunidades que todavía no han aparecido, encuentros que aún no han sucedido y momentos de alegría que todavía están esperando el instante perfecto para manifestarse. Por eso hoy es tan importante que tu corazón recuerde algo fundamental. El capítulo que estás viviendo ahora no define el final de tu historia, porque Dios sigue escribiendo, sigue guiando y sigue preparando nuevas páginas que todavía no han sido reveladas. Habrá días en los que despertarás y notarás que la tranquilidad que antes parecía distante ahora se siente más cercana. Habrá momentos donde volverás a experimentar una paz interior que parecía haberse apagado durante las temporadas más difíciles, y también habrá instantes donde descubrirás que tu capacidad de sonreír, de confiar y de mirar el futuro con esperanza no desapareció, simplemente estaba esperando el tiempo correcto para volver a florecer. Porque después de los procesos más intensos, muchas personas descubren algo profundamente transformador. Descubren que lograron atravesar una etapa que en algún momento parecía imposible de superar. Descubren que su fe se volvió más auténtica, más profunda y más firme. Y también comprenden que Dios nunca dejó de caminar a su lado, incluso cuando el silencio parecía largo y cuando las respuestas parecían tardar más de lo esperado. Y cuando esa comprensión llega al corazón, algo cambia de manera definitiva dentro del interior de una persona. Porque deja de mirar su historia como una serie de pérdidas y comienza a reconocerla como un proceso donde cada experiencia tuvo un propósito, cada dificultad formó parte de una transformación y cada lágrima fue una semilla que con el tiempo produciría una cosecha de fortaleza, sabiduría y esperanza. Por eso hoy Dios quiere susurrar algo muy claro a tu espíritu. La alegría que pensaste que habías perdido no desapareció de tu destino. Simplemente estaba esperando el momento adecuado para regresar a tu vida con una profundidad mayor, con una paz más auténtica y con una fe que ahora comprende que incluso en medio de las tormentas, la presencia de Dios nunca abandona a quienes confían en Él.
Y cuando esa restauración avance completamente, llegarán momentos donde mirarás hacia atrás y entenderás que incluso los días más difíciles formaron parte del camino que te condujo hacia una versión más fuerte de ti mismo, una versión que ahora sabe que el dolor no tiene la última palabra, que la tristeza no determina el futuro y que Dios siempre tiene la capacidad de abrir nuevas puertas cuando el corazón decide confiar otra vez. Así que si hoy estas palabras están resonando en lo más profundo de tu interior, quédate acompañando este mensaje hasta el final. Permite que cada reflexión siga sembrando esperanza dentro de tu corazón y comparte este momento espiritual con otras personas que también podrían necesitarlo, porque muchas veces un mensaje lleno de fe puede convertirse en la luz que alguien estaba esperando en medio de su propia oscuridad. Y antes de continuar con esta reflexión que seguirá fortaleciendo tu espíritu durante todo este tiempo juntos, escribe en los comentarios una declaración sencilla, pero llena de fe que puede convertirse en una semilla de esperanza para tu propio corazón y para quienes leerán tus palabras. Escribe: Dios está guiando mi proceso y mi alegría está regresando. Porque cuando declaras tu fe, incluso en medio del proceso, le recuerdas a tu alma que tu historia todavía está siendo escrita por un Dios que no abandona, que no olvida y que siempre tiene el poder de transformar las lágrimas en nuevos comienzos llenos de paz, propósito y espera. Mientras tu mente continúa procesando cada una de estas reflexiones, permitiendo que las palabras desciendan lentamente desde la razón hasta las partes más profundas del corazón, es posible que empieces a notar algo que muchas veces pasa desapercibido cuando el alma ha estado demasiado ocupada tratando de resistir el peso de los días difíciles. Porque cuando una persona atraviesa procesos prolongados de cansancio emocional o espiritual, llega un momento en el que incluso la esperanza comienza a sentirse frágil, como una pequeña luz que parece titilar en medio de una habitación oscura, y sin embargo es precisamente en ese tipo de momentos cuando Dios comienza a trabajar de maneras más silenciosas, pero también más transformadoras dentro del interior humano. Porque la obra que Dios realiza en el corazón no siempre se manifiesta primero en los acontecimientos visibles de la vida, muchas veces comienza en el lugar más íntimo de nuestra existencia, allí donde se forman los pensamientos, donde nacen las emociones y donde se decide si el alma seguirá creyendo, aun cuando las circunstancias todavía no han cambiado completamente. Y es en ese espacio invisible donde Dios comienza a reconstruir lo que parecía quebrado, a restaurar lo que parecía agotado y a fortalecer lo que parecía demasiado débil para continuar. Tal vez hubo momentos en los que te preguntaste por qué ciertas etapas de tu vida parecían más pesadas de lo que esperabas. Momentos en los que las respuestas no llegaban con la rapidez que tu corazón deseaba, y donde el silencio parecía ocupar demasiado espacio dentro de tu historia. Pero lo que muchas personas descubren con el paso del tiempo es que incluso en esos periodos donde todo parecía avanzar lentamente, Dios estaba realizando una obra profunda que solo podía desarrollarse a través del proceso. Porque hay fortalezas que no nacen en los días fáciles, hay sabidurías que solo aparecen después de haber atravesado temporadas, donde la fe tuvo que sostenerse incluso cuando las emociones no tenían claridad, y hay niveles de madurez espiritual que solo se forman cuando una persona aprende a confiar en Dios más allá de lo que sus ojos pueden ver en el momento presente. Es en esos procesos donde el corazón empieza a transformarse de una manera que al principio puede parecer imperceptible, pero que con el tiempo se vuelve evidente. Porque un día descubres que tu manera de mirar las dificultades ha cambiado. Descubres que ya no reaccionas con la misma desesperación que antes y comienzas a notar que dentro de ti existe una calma que no depende completamente de las circunstancias externas. Esa calma es una de las señales más claras de que Dios está restaurando algo profundo dentro de tu vida. Porque cuando la presencia de Dios comienza a sanar el corazón humano, el alma empieza a recuperar su equilibrio poco a poco, como si cada parte interior encontrara nuevamente su lugar, después de haber estado desordenada por las preocupaciones, los temores y las experiencias dolorosas del pasado.
Y aunque muchas veces este proceso ocurre de manera gradual, casi silenciosa, su resultado termina siendo profundamente poderoso, porque la persona que emerge después de atravesar un proceso de restauración espiritual no es exactamente la misma que comenzó el camino, es alguien que ahora posee una perspectiva más amplia, una sensibilidad más profunda y una fe que ya no depende únicamente de los momentos fáciles para mantenerse firme. Tal vez ahora mismo aún estás caminando dentro de esa transformación y todavía hay días donde el corazón necesita recordar las promesas de Dios para no perder la esperanza, pero incluso esos momentos forman parte del proceso que está desarrollando una base más sólida dentro de tu vida, una base que con el tiempo te permitirá enfrentar el futuro con una confianza que antes parecía imposible. Porque cuando Dios restaura una vida no solo devuelve lo que parecía perdido, también añade algo nuevo, algo que antes no existía dentro del corazón, una combinación de sabiduría, sensibilidad espiritual y fortaleza interior que transforma completamente la forma en que una persona experimenta la vida. Es por eso que muchas personas, después de haber atravesado temporadas muy intensas, llegan a un punto donde miran hacia atrás y se sorprenden al descubrir que aquello que en su momento parecía un periodo únicamente lleno de dolor, también fue el terreno donde comenzaron a crecer nuevas capacidades espirituales, nuevas formas de comprender la vida y una relación con Dios mucho más profunda de lo que habían experimentado antes. Y cuando esa comprensión finalmente llega al corazón, algo cambia de manera definitiva, porque la persona deja de ver su historia únicamente desde el punto de vista de lo que perdió y comienza a reconocer también todo lo que ha ganado en términos de crecimiento, fortaleza y claridad espiritual. En ese momento muchas cosas empiezan a tener sentido, incluso aquellas experiencias que antes parecían incomprensibles, porque el corazón comienza a entender que Dios nunca dejó de trabajar detrás de cada capítulo de la historia, incluso cuando las respuestas parecían tardar más de lo esperado. Y es precisamente en ese punto donde comienza una etapa diferente, una etapa donde la vida empieza a sentirse más ligera, no porque nunca vuelvan a existir desafíos, sino porque el corazón ahora posee una confianza más profunda en la fidelidad de Dios. Porque después de atravesar temporadas donde el alma aprendió a resistir, a confiar y a esperar, muchas personas descubren que la alegría regresa a sus vidas con una intensidad diferente. Una alegría que no depende únicamente de lo que ocurre alrededor, sino que nace desde una certeza interior, la certeza de que Dios siempre permanece presente, incluso en los momentos donde la vida parece más incierta. Tal vez ahora mismo ese tipo de alegría todavía se está formando lentamente dentro de tu historia, pero eso no significa que no esté en camino, significa simplemente que el proceso aún está desarrollándose, y los procesos que Dios guía siempre tienen un propósito más grande de lo que podemos comprender al principio, porque Dios no abandona las historias que Él mismo comenzó a escribir. No deja procesos inconclusos y no permite que el dolor tenga la última palabra en la vida de quienes confían en Él. Por eso hoy es importante que recuerdes algo que puede cambiar completamente la forma en que miras el futuro. Lo que viene delante de ti no está definido únicamente por lo que ya viviste, porque Dios sigue creando nuevas oportunidades, nuevos encuentros, nuevas experiencias y nuevos momentos donde la esperanza volverá a manifestarse de maneras que ahora mismo tal vez no puedes imaginar. Habrá días donde despertarás con una tranquilidad que antes parecía lejana, momentos donde notarás que el peso del pasado ya no gobierna tus pensamientos con la misma intensidad, y también habrá instantes donde descubrirás que la capacidad de sonreír, de confiar y de mirar el futuro con ilusión sigue viva dentro de ti. Porque la alegría que Dios prepara para tu vida no desapareció durante las temporadas difíciles, simplemente estaba esperando el momento correcto para regresar con una profundidad mayor. Y cuando ese momento llegue, muchas cosas comenzarán a alinearse de una manera que te permitirá comprender que incluso las etapas más complejas formaban parte de una preparación para algo más grande, algo que no solo traerá paz a tu corazón, sino también propósito a cada paso que darás a partir de ahora.
Así que mientras continúas escuchando este mensaje y permitiendo que cada palabra siga fortaleciendo tu espíritu, recuerda que tu historia aún está avanzando, que Dios sigue guiando cada parte del proceso y que las páginas más luminosas de tu camino todavía están por escribirse. Si sientes que estas palabras están trayendo calma y esperanza a tu corazón en este momento, tómate un instante para compartir este mensaje con otras personas que también podrían necesitar escuchar algo así hoy, porque muchas veces una sola reflexión llena de fe puede convertirse en la respuesta que alguien estaba esperando en medio de su propio proceso. Y escribe también en los comentarios una declaración que fortalezca tu propia esperanza mientras continúas avanzando en tu camino espiritual. Dios está transformando mi historia y mi paz está regresando. Porque cada vez que declaras tu fe, incluso en medio del proceso, le recuerdas a tu corazón que el final de tu historia no está escrito por el dolor del pasado, sino por la fidelidad de un Dios que sigue guiando cada paso hacia un futuro lleno de restauración, propósito y nueva alegría.